De nuevo nuestra gratitud porque podemos compartir estas sencillas reflexiones que no agotan lo que usted recibe en su parroquia, en su comunidad. Hemos escuchado en el Evangelio, solo vino un samaritano para dar gracias. Así lo dice Lucas. Cristo dijo, solo vino un extranjero para dar gracias. Vamos otra vez a aclarar de dónde vienen los samaritanos. Recordará que el pueblo de Israel tenía su forma política, económica, social y religiosa de vivir. El pueblo de Israel fue gobernado por patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Después viene la figura emblemática de Moisés, que es un personaje bisagra entre patriarca y juez. Porque Moisés, que acompañó al pueblo 40 años por el desierto, no entró a la tierra prometida. Ahí muere. Y muere porque Dios le dijo, no entrarás a la tierra por haber dudado de él en Masá y Meribá, cuando dudó al golpear la roca para que saliera agua. No entró a la tierra prometida. Y le va a suceder Josué, que lo ha acompañado en todo el proceso. A partir de ahí, el pueblo de Israel fue gobernado por jueces. Josué, Samuel, Sansón, Dalila, los que conocemos. Son 2 siglos gobernados por jueces. Pero el juez no cumplía lo que Dios quería, no unificaba el país. El juez ejercía su labor donde había el conflicto. Llegó un momento que el pueblo se cansó y le van a decir a Samuel, ya no queremos jueces, queremos reyes. Y se va a nombrar a David. Y comienza la monarquía, a Saúl. Y Saúl no cumplió con lo que Dios esperaba de él. Se robó un botín de guerra, usurpó funciones sacerdotales y fue destituido por el mismo Samuel. Y fue electo David. Una figura también emblemática en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque a David el profeta Natán le va a decir una palabra clave: te daré un reino que no tendrá fin. Y eso es vinculante con Jesús, que cuando vino como descendiente de David, predicó el reino de Dios. Pues bien, David, que cometió grandes errores, ¿verdad? Como lo comete un cardenal, un arzobispo, un presbítero, un pastor evangélico, cometemos errores. David los cometió. Mandó lo peor del combate al esposo de su amante, que era Betsabé, esposa del coronel Urías, y lo mandó a él al combate para que lo mataran, y lo logra, y la amante queda como esposa. David lo confiesa en el Salmo 51. Y es algo que debemos repetir. David lo entendió. Es tan asesino el que mata como el que manda a matar. Y nos da ese salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi delito, limpia mi pecado. Muerto David, que no logró construir el templo, le sucede Salomón. Para lograrlo, muchos impuestos y mucho trabajo forzado, lo que hizo que se dividiera el reino. Reino del norte con 10 tribus, reino del sur con 2 tribus. La del sur seguía la línea genealógica del rey David. Y aquí vamos. Los del norte, que se llamaban Reino de Israel, capital Samaria, fueron invadidos por Asiria. Y algunos colonos israelitas fueron a vivir a Nínive, capital del imperio de Asiria, como muchos asirios vinieron a vivir a territorio de Israel. Ahí se mezclaron las razas. Una vez que el imperio asirio fracasa, se retornan la mayoría y van a poblar la región de Samaria, que está en el centro de la geografía de Israel, abajo del Jordán. Desde aquel momento histórico, en tiempos de Jesús y aún hoy, decir samaritano es decir impuro, infiel, pecador, idólatra. Lo nota en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el diálogo de Jesús con la samaritana. Jesús, que tiene sed y le pide de beber. Y él le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Se odian. Es por ello que encontramos en Lucas siempre un elemento compasivo. Es Lucas que nos narró, y lo escuchamos un domingo, la parábola del buen samaritano. Hoy hace referencia a eso. Es más, recuerde que la lepra, y no vidente, no diga ciego, se dice no vidente.
los que tenían lepra y eran no videntes cargaban con un pecado personal o un pecado de sus antepasados. Lo alude claramente el Evangelio de Juan cuando Jesús cura al no vidente Bartimeo. ¿Quién pecó, él o sus padres? En la cultura judía religiosa de la ley de Moisés, todo no vidente y leproso tenía que ser desechado de la familia. Tenía que mendigar no solo cariño, sino comida. Vivían en la calle. Es más, a los leprosos se les exigía no bañarse, no peinarse, andar con la ropa raída, maloliente, ¿verdad? Por eso noten el Evangelio, siempre aquí dice, gritaron a distancia. O aquel otro que a lo lejos gritó, Hijo de David, ten compasión de mí. Tenían que andar lejos de la gente, no tanto por el contagio, sino por cuestión eminentemente moral. Eran pecadores. Incluso el leproso tenía que gritar, soy leproso, soy leproso. Imagínense la autoestima de esta pobre gente, excluida de la familia, excluida de la vida religiosa, de la vida social, en fin, era una autoestima muy baja. Comprenderá aquel que se acercó a Jesús y Cristo rompe el paradigma de no tocarlo. Se acercó a Jesús, se postró en tierra y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Mire qué humildad y qué autoestima, Señor, si quieres. No le pone un imperativo, le pone un sí condicional. Señor, si quieres puedes sanarme, ¿verdad? Y no le grita. Da pena escuchar algunas denominaciones pentecostales, cúralo, sánalo, como que Dios fuera sordo, ¿verdad? ¿Quién de sus hijos le grita a papá porque le dé un mendrugo de pan? No necesita que le grite papá y mamá. Pues bien, se acercó y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. En el texto evangélico, que era sombra del Naamán el sirio, los leprosos a lo lejos, a distancia, le dicen, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Él les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes levitas, que conste, ¿verdad? El ritual judío pedía que si era curado, tenía que ir al sacerdote para que le avalara la curación y lo incorporaba a la familia y a la comunidad creyente judía. Y cuando iban en camino, quedaron sanos. Esa palabra es clave, iban en camino. Porque la fe es ponerse en camino para liberarnos de tantas lepras interiores que hoy por hoy nos asedian. La lepra del orgullo, de la vanidad, la lepra de la corrupción, la lepra del narcotráfico, la lepra de la venta de influencias, la lepra de la infidelidad, la lepra de la violencia doméstica, física o psicológica. ¿Cuántas lepras? Pero cuando iban en camino, quedaron sanos. En el camino de la fe podemos sanarnos de tantas lepras. Lo cierto es que se sintieron sanados, pero solo vino uno para dar gracias. Y este era un samaritano. Así lo llama el autor sagrado, Lucas. Cristo dice, vino apenas un extranjero para dar gracias. Este elemento debe ser constitutivo como de cortesía en el saludo, o más bien en la gratitud que debemos tener a quien nos hace un favor. Los norteamericanos tienen el Día de Acción de Gracias, ahora en noviembre, no recuerdo la fecha, después de la segunda quincena de noviembre, Acción de Gracias. En nuestra vida somos mendigos, siempre estamos pidiendo y pidiendo, y deme, y deme, y deme, y deme para el este, y deme para el otro. Pero brota poco de nuestros labios la gratitud. La gratitud. Dice el dicho español, es de todo bien nacido ser agradecido. Ser agradecido. En la liturgia lo encontramos en la alabanza a la Trinidad cuando cantamos el Gloria. También en el prefacio, lo que antecede al santo, lo que antecede a la consagración del pan y del vino. Pero creo que en nuestra liturgia oficial hace falta más la alabanza y la gratitud, ¿verdad? Y eso téngalo presente en su plegaria. Es de todo bien nacido ser agradecido. Agradecido con el Dios de la vida,
con el Dios de la historia, con el Dios que ha estado detrás de nuestra historia, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras debilidades. Siempre se mostrará compasivo y misericordioso para sanarnos de las lepras que cargamos. Y preguntémonos, ¿qué lepra debo curarme? Tengo que decirle al Señor: Jesús Maestro, ten compasión de mí. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.